Habían tenido que tirar mi ropa a la basura, ni guardada, ni movida, tirada como desperdicios. Me di cuenta al bajar a por el pan, una mañana cualquiera, de esas en las que uno no espera nada. La tapa del contenedor estaba mal cerrada, asomaba un trozo de tela, familiar, demasiado familiar. Reconocí de inmediato la manga de mi abrigo beige. Ese que llevaba desde hacía años, el que mi marido me había regalado antes de enfermar. Se me encogió el corazón incluso antes de que mi mente aceptara lo que mis ojos veían. Busqué sin reflexionar, sin dignidad, mis jerseys, mis vestidos, mis pañuelos, incluso mis zapatos. Todo estaba allí, comprimido, mezclado con peladuras de verdura y cartones grasientos. Me quedé inmóvil un largo rato, inclinada sobre la basura, como si alguien hubiera vaciado una parte de mi vida sin avisarme. Detrás de mí, la puerta de la casa se abrió. «Oh, ¿lo has visto?» La voz era ligera, casi divertida. Era Elodie, mi nuera, en ropa de deporte, teléfono en mano, perfectamente peinada. Lanzó una mirada rápida al contenedor y luego a mí, sin la menor vergüenza. «He hecho un poco de limpieza». Sinceramente, ocupaba demasiado espacio. «Y además, ya no te gustaba de verdad». «No». Me enderecé lentamente. Tenía 70 años. Había trabajado toda mi vida. Había criado a un hijo sola durante años tras la muerte de su padre. Y en ese preciso instante me sentía más pequeña que una niña regañada. «Es mi ropa», dije. Mi voz apenas temblaba. Ella se encogió de hombros. «Vamos, Marianne, hay que ser realista. Esta casa ya no es realmente la tuya. Y además, a tu edad, apegarse a la ropa». No terminó la frase. No le hacía falta. Me miré las manos. Estaban manchadas de tintas antiguas, de fregar platos, de trabajo. Esas manos habían pagado los estudios de su marido. Esas manos habían firmado cheques cuando ellos no lo lograban. Esas manos habían cuidado a su hijo cientos de horas. «Podrías haberme preguntado», murmuré. Ella sonrió, no fue una sonrisa malvada, sino peor, una sonrisa condescendiente. «Oh, no dramatices. Todo eso volverá pronto a su lugar». De una forma u otra, había vuelto a entrar en la casa tecleando en su pantalla, ya en otra parte. Me quedé sola ante la basura. El viento hacía golpear la tapa. Un olor a lluvia subía del suelo. Saqué mi abrigo. Lo apreté contra mí a pesar de las manchas, a pesar de la humillación. Sentí un ardor sordo subir por mi pecho. No era rabia, era algo más frío, más antiguo. No era solo ropa lo que ella había tirado, era un mensaje. Y por primera vez en mucho tiempo, comprendí algo muy claro: en esta casa, yo ya no era una persona. Ya era considerada una herencia en espera. No dije nada ese día. Tampoco recuperé nada, pero en ese preciso instante, de pie ante aquel contenedor abierto, algo se cerró en mi interior y algo distinto acababa de comenzar. Me llamo Marianne Lefebvre, tengo 72 años, soy viuda desde hace 9, y hasta hace poco. Pensaba que aún sabía quién era. Nunca he sido una mujer complicada. Trabajé 42 años como contable en una pequeña empresa de transportes en Chartres. Sin una carrera brillante, sin viajes exóticos, pero con una vida recta, regular. Siempre pagué mis impuestos a tiempo, siempre ahorré un poco, siempre pensé en el mañana. Así es como me criaron. Mi marido decía a menudo que yo era demasiado previsora. Sonreía cuando lo decía. Sonreía a menudo antes de la enfermedad. Cuando murió, continué sola, sin quejas, sin espectáculos. Nuestro hijo Thomas tenía entonces años. Recuerdo su mirada inquieta el día del entierro. Tenía miedo de que yo me derrumbara. No lo hice. En su lugar, me ocupé de él una vez más. Vendí nuestro piso, que era demasiado grande, y compré esta casa más cerca de la suya. Era lo lógico en aquel momento. «Así nunca estarás sola, mamá», me había dicho. Y le creí. Siempre creí en sus palabras. Después, Elodie entró en su vida. Al principio, me pareció encantadora, moderna, vivaz.
Hablaba rápido, pensaba rápido, juzgaba rápido. Trabajaba en comunicación digital, un mundo que yo no comprendía realmente. Decía a menudo que la gente de mi generación era fastidiosa, anticuada, pero riendo, como si fuera una broma inofensiva. Cuando necesitaron una aportación para comprar una casa más grande, se la di. Cuando Elodie quiso lanzar su actividad por cuenta propia, ayudé. Cuando nació su hijo, pagué la guardería privada temporalmente. Lo temporal dura a veces años sin que uno se dé cuenta. Yo no llevaba la cuenta, o más bien, la llevaba para ellos. Poco a poco, mi lugar cambió. Ya no era invitada, era tolerada. Ya no me pedían mi opinión, solo mi disponibilidad, cuidar al niño, adelantar algún pago impagado, ser discreta, estar agradecida por seguir allí. Sentía perfectamente que algo se deslizaba. Las miradas de Elodie cuando hablaba demasiado tiempo, los suspiros cuando contaba un recuerdo, las frases como «Hoy en día se hace de otra manera, Marianne», o incluso «Hay que vivir acorde a los tiempos». Acorde a los tiempos. Como si el mío nunca hubiera existido. El día que tiró mi ropa no fue un accidente, no fue un exceso de celo, fue una declaración. Una forma de decirme que lo que me pertenecía podía desaparecer sin mi consentimiento, que mi espacio, mi pasado, mi identidad ya no eran prioritarios. Esa noche, Thomas no dijo nada. Evitó mi mirada durante la cena. Hablaba del trabajo, de proyectos, de vacaciones futuras. Ni una sola vez mencionó la basura. Ni una sola vez preguntó si yo estaba bien. Me acosté temprano en la habitación de invitados, la que antes era mi despacho, la habitación a la que me habían desplazado suavemente sin decírmelo nunca con claridad. En la oscuridad, tumbada en esa cama demasiado estrecha, comprendí algo esencial. Ya no se me percibía como una madre, ni siquiera como una mujer. Me había convertido en una variable, una carga temporal, un patrimonio que gestionar. Y cuando empiezan a borrarte con pequeños toques, nunca es algo inocente. No lloré esa noche. Reflexioné y, sin saber aún cómo ni cuándo, tomé una decisión silenciosa. Nunca más dejaría que alguien decidiera mi lugar por mí. Los días que siguieron adquirieron un color extraño. Nada había cambiado y, sin embargo, todo era diferente. Seguía levantándome temprano, preparando el desayuno cuando ellos bajaban, cuidando al niño por la tarde cuando me lo pedían, a menudo a último minuto. Los gestos eran los mismos, pero la mirada que yo posaba sobre ellos había dado un vuelco, como si se hubiera levantado un velo. Elodie hablaba cada vez más de la casa. No directamente, nunca de frente, siempre con pequeñas frases deslizadas entre dos temas. Realmente nos falta espacio aquí, este rincón sería perfecto para un despacho, pero bueno, las casas bien situadas ganan tanto valor en este momento. Nunca decía, casa familiar, decía, activo inmobiliario, oportunidad. Una tarde, regresé antes de lo previsto. Había olvidado mi pañuelo, el único que se había salvado de la basura, en el respaldo de una silla. Al entrar, oí su voz desde el salón. No sabía que yo estaba allí. De todos modos, será más sencillo cuando todo esté arreglado. Un silencio, luego la voz de Thomas, más baja. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Depende. Pero honestamente, no tiene motivos reales para aferrarse. ¿A su edad? Me quedé inmóvil, con la mano en el pomo. Hablaban de mí como se habla de un mueble demasiado estorboso, sin maldad aparente, sin emoción, solo con lógica. No hice ruido, volví a salir. Mi pañuelo se quedó en la silla. Esa noche, Elodie reorganizó el salón. Movió un viejo aparador que me pertenecía, el que había heredado de mi madre. Lo sustituyó por una estantería moderna, blanca, sin alma. Era demasiado oscuro, explicó ella. Y además, ya no encaja mucho con nuestro estilo. ¿Nuestro estilo? No dije nada. Observé. Empecé a observarlo todo, los documentos que dejaba por ahí, las cartas que abría por error. Las conversaciones interrumpidas cuando yo entraba en una habitación, las miradas intercambiadas entre ella y Thomas cuando yo hablaba de futuro, de salud, de cansancio. Me di cuenta de que evitaban cuidadosamente una palabra, la única que importaba de verdad, testamento.
Sin embargo, flotaba en todas partes. Un domingo, Elodie me acompañó a hacer la compra. Insistía mucho en ayudarme últimamente. Demasiado. Sabes, Marianne, en nuestra época hay que preverlo todo. Las cosas pueden ir rápido. Los accidentes, las enfermedades. Nunca se sabe. Sonreía al hablar, siempre con esa sonrisa perfectamente controlada. ¿Ya lo tienes todo bien organizado? En el notario, quiero decir. Fingí sorpresa. ¿Organizar qué? Oh, ya sabes. Para no complicar las cosas más adelante, por Thomas. Por el pequeño. Por ella. Respondí con calma. Aún conservo todas mis facultades, Elodie. Ella se rió como si yo hubiera hecho una broma enternecedora. Claro. Lo digo por tu comodidad. Esa palabra, comodidad, les encanta usarla cuando quieren decidir por ti. Por la noche, dormía mal. No por miedo, sino por lucidez. Cada recuerdo que repasaba en mi mente encontraba de pronto un sentido nuevo. Cada consejo, cada comentario aparentemente anodino formaba una línea lineal nítida. No me odiaban, me daban por superada. O mejor dicho, pensaban que ya lo habían logrado. Me levanté una mañana con una certeza tranquila. Los que te borran poco a poco piensan siempre que solo te darás cuenta demasiado tarde. Confunden silencio con debilidad, hábitos con resignación. No estaba lista para actuar todavía, aún no, pero a partir de entonces sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les dejé creer que tenían el control y a veces, dejar creer es el primer paso para recuperarlo todo lo demás. La siguiente humillación llegó sin avisar. Como suele ocurrir, fue un miércoles por la tarde. Había preparado un bizcocho para el pequeño, un simple bizcocho de yogur, el que Thomas adoraba cuando era niño. El olor llenaba la cocina. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía casi en mi lugar. Elodie llegó antes de lo previsto, acompañada de dos amigas, mujeres bien vestidas, voces seguras, mirada rápida. Hablaban alto, reían. Las saludé cortésmente mientras me secaba las manos en el delantal. «Ah, ¿estás aquí?», dijo Elodie al verme, y luego dirigiéndose a ellas, «es la madre de Thomas». Ni mi suegra, ni Marianne, solo una función. Una de ellas sonrió vagamente. «Oh, qué amable que ayude todavía». «Todavía». Retrocedí instintivamente, dejando espacio. Elodie abrió el horno, echó un vistazo al bizcocho. «Podrías haberme preguntado antes, ya sabes. Tenemos invitados». «Es para el niño», respondí dulcemente. Ella puso los ojos en blanco. «Sí, bueno, no es muy presentable». «Presentable». «Mi bizcocho, mi presencia, yo». Sacó el molde sin esperar y lo puso sobre la encimera. Luego, delante de todo el mundo, cogió un cuchillo y cortó un trozo. Lo probó lentamente. Un poco seco. Sus amigas se rieron. Me quedé allí, erguida, incapaz de moverme. Nadie me miraba realmente. Me había convertido en el decorado, una anciana en una cocina que ya no era la suya. «Bueno», retomó Elodie, «vamos a pedir algo, será más sencillo». Deslizó el bizcocho en la nevera como quien guarda un objeto estorboso y luego se volvió hacia mí. «Quizás podrías ir a descansar a tu habitación. Necesitamos espacio». «Mi habitación». «La habitación de invitados». Asentí. No protesté. Subí lentamente al piso de arriba, cada escalón pesaba un poco más que el anterior. Detrás de mí, sus voces se reanudaban, más fuertes, más libres. En la habitación, me senté en la cama. Mis manos temblaban ligeramente. No de rabia, todavía no una vergüenza sorda, pesada, esa que se instala cuando te dan a entender que tu simple presencia molesta. Más tarde, oí a Thomas llegar. Le esperé en el salón. Dejó las llaves, me dio un beso en la mejilla distraídamente. «¿Todo bien, mamá?» Dudé solo un segundo. Elodie tiró mi ropa y hoy me ha pedido que me aislara delante de sus amigas. Él suspiró. «Ya sabes cómo es».
No hay que tomarse todo como algo personal. Personal. Como si no fuera precisamente de eso de lo que se trataba. Dice que es para simplificar las cosas, añadió él, por la organización. ¿Simplificar qué? No respondió de inmediato. Miró hacia otro lado. Pues, el futuro. Esa palabra otra vez. Le miré a mi hijo, aquel por quien lo había dado todo. Y comprendí en ese preciso instante que no obtendría defensa, ni reconocimiento, ni siquiera una vergüenza sincera. Ya habían aceptado la idea de que yo debía borrarme. Esa noche, tumbada en la oscuridad, no le di vueltas a la humillación. La clasifiqué como se clasifica una prueba, una más. No sabían todavía lo que habían provocado. Pensaban que me habían rebajado, en realidad, acababan de iluminarme. A la mañana siguiente, encontré la casa silenciosa, demasiado silenciosa. Thomas ya se había ido a trabajar. Elodie aún no había bajado. Preparé café y me senté a la mesa frente a la ventana. Observaba el jardín perfectamente cuidado, demasiado perfecto para estar vivo. Todo parecía estar en su sitio, todo menos yo. Ella llegó media hora más tarde, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en tono serio. Cuando me vio, interrumpió la llamada. «Te llamo luego». Se sirvió un café sin preguntarme si yo quería más, luego se sentó frente a mí. No frente a mí como quien se sienta para hablar, sino frente a mí como quien se sienta para concluir algo. «Marianne, tenemos que hablar». No respondí. Esperé. «Prefiero ser franca», continuó ella. Últimamente, la convivencia se está volviendo complicada para todos. Para todos. Una vez más, hablaba por mí. Sabes que Thomas y yo tenemos muchos proyectos y que la estabilidad es importante, sobre todo para el niño. El niño, siempre el niño, como un escudo moral. Por supuesto, dije con calma. Me observó un instante, visiblemente sorprendida por mi calma, y luego continuó. También hay que pensar en el futuro, el tuyo, el nuestro. No podemos actuar como si nada cambiara. ¿Qué es lo que cambia?, pregunté. Esbozó una sonrisa, esa que se reserva para la gente que se cree ingenua. Marianne, ya sabes, la edad, el cansancio, las responsabilidades. Puso su mano sobre la mesa, con la palma abierta. Llega un momento en que hay que aceptar soltar amarras. ¿Soltar amarras de qué? ¿De quién? ¿Y cómo imaginas las cosas?, pregunté. Dudó una fracción de segundo, lo justo para que yo viera la mecánica tras sus ojos. Hay soluciones muy cómodas, residencias adaptadas o bien una reorganización más sencilla. Administrativa. Administrativa. La palabra cayó pesadamente entre nosotras. ¿Administrativa? ¿Cómo? Bajó la voz. Ya sabes, ponerlo todo en orden, evitar complicaciones más tarde cuando haya que tomar decisiones urgentes. ¿Decisiones sobre qué? Me miró fijamente a los ojos. Sobre lo que te pertenece. No aparté la mirada. ¿Mis asuntos, mis bienes? Nuestro futuro común, corrigió ella. Ya estaba dicho. En fin, ¿quieres hablar de mi testamento?, murmuré. Sonrió, aliviada de que yo misma pusiera la palabra sobre la mesa. Sería más sencillo si todo estuviera claro para Thomas, para el pequeño. ¿Entiendes? Entendía muy bien. ¿Y si yo no quisiera cambiar nada?, pregunté. Su sonrisa se congeló. ¿Por qué te negarías? No necesitas todo eso, además, seamos honestos, todo acabará aquí de todos modos. Aquí, en esta casa, en sus manos. Dices eso como si yo ya me hubiera ido, respondí. Ella se encogió de hombros. Es solo cuestión de tiempo. No había ni amenaza ni rabia en su voz, solo una certidumbre tranquila, la de alguien que cree que todo está ya decidido. Me levanté lentamente. Voy a dar un paseo. De acuerdo, dijo ella. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo, como si ya no me quedara mucho. Salí a la calle, con el abrigo sobre los hombros, el pañuelo apretado al cuello.
Mi paso era lento pero firme. Cada respiración me parecía más clara que la anterior. Ya hablaban de mí en pasado. Anticipaban mi ausencia como un trámite, y en ese preciso instante, algo se bloqueó en mi interior. Pensaban que iba a ceder por cansancio, por hábito, por miedo a molestar. Se equivocaban. Nunca había estado tan lúcida en toda mi vida. Los días siguientes, cambié de ritmo. Nada externo, todo interno. Hablaba menos, escuchaba más. Anotaba mentalmente cada detalle, cada palabra mal elegida, cada silencio demasiado largo. Era extraño cómo, una vez disipado el miedo, todo se volvía límpido. La gente rara vez se traiciona por lo que dice, se traicionan porque suponen que uno no comprende. Elodie había dejado de fingir. Ya no era agresiva, era eficaz. Me hablaba como se le habla a alguien a quien se le prepara la salida, con suavidad, con frases cortas, con sonrisas educadas, con decisiones ya tomadas. Una mañana, encontré una carpeta puesta sobre la mesa del salón. Ni guardada, ni escondida, simplemente allí, como una provocación discreta. En el interior, folletos de establecimientos, fotos de salones luminosos, de pasillos blancos, de ancianos sonrientes. Residencia, serenidad, comodidad, seguridad, acompañamiento personalizado. No cerré la carpeta de inmediato. La hojeé lentamente. Veía lo que ella veía, una solución, un orden, una transición limpia. Cuando Elodie entró, no pareció sorprendida de verme con los papeles. Quería hablarte de ello, dijo ella. Mira, son lugares muy buenos, modernos. Estarías acompañada. ¿Acompañada de qué? ¿De silencio? ¿De gente a la que han desplazado como a mí? ¿Ya has elegido? Pregunté. Digamos que me anticipo. Anticipar. Siempre ese verbo, como si mi vida fuera un vencimiento administrativo. Thomas llegó más tarde ese día. Le observé mientras se quitaba la chaqueta. Parecía cansado, apurado, desconectado. ¿Estás al tanto de lo de la carpeta? Pregunté. Dudó y luego asintió. Elodie me habló de ello. Sí. Es solo una idea, mamá. Una idea cuidadosamente impresa, clasificada y organizada. ¿Y tú qué opinas? Se sentó frente a mí. Tomó aire. Creo que hay que ser pragmático. Pragmático. La palabra de la gente que no quiere mirar las cosas de frente. Estarías bien atendida y además eso evitaría tensiones en casa. Las tensiones. Como si vinieran de mí. Le miré largo tiempo, ese rostro que conocía de memoria, sus ojos que, de niño, buscaban siempre los míos antes de decidir. ¿Quieres que me vaya? No respondió de inmediato y ese silencio lo dijo todo. Esa noche, tomé una decisión clara, nada emocional, nada dramática, una decisión de supervivencia tranquila. Saqué mis papeles, todas las escrituras, extractos, contratos, testamentos antiguos. Lo extendí todo sobre mi cama metódicamente. Nunca había sido desorganizada, simplemente había dejado de ocuparme de mí misma. Al releer ciertos documentos, comprendí hasta qué punto me subestimaban. Pensaban que estaba cansada, superada, moldeable. Ignoraban algo esencial, yo siempre había sido la que gestionaba, la que preveía, la que firmaba con conocimiento de causa. Al día siguiente, salí sin avisar. Cogí el autobús, crucé la ciudad. Entré en un edificio que conocía bien, un lugar tranquilo, discreto, familiar. No le dije nada a Elodie. No le dije nada a Thomas. Todavía no. No sentía rabia ni tristeza en ese instante, solo una determinación fría. Los que quieren tu lugar empezarán siempre por convencerte de que ya no lo necesitas. Pronto iban a descubrir cuánto se equivocaban. No hablé con nadie de lo que había comenzado, ni con Thomas, ni con Elodie. El silencio se había convertido en mi aliado. Los días transcurrían con calma aparente. Seguía viviendo en esa casa como una sombra educada. Hacía la cama, recogía la cocina, sonreía cuando había que sonreír.
Pero por dentro, algo había cambiado de naturaleza. Ya no estaba esperando, estaba preparándome. Lo que más me asombraba era su alivio. Cuanto más discreta me volvía, más relajada parecía Elodie, como si mi borrado progresivo confirmara sus cálculos. Ya hablaba del futuro en primera persona del plural sin incluirme nunca, cuando reformemos la planta baja, cuando tengamos más espacio, cuando todo sea por fin sencillo. Sencillo para ella. Una noche, bajé a por un vaso de agua. El salón estaba iluminado. Elodie y Thomas hablaban en voz baja. Me detuve en el último escalón sin que me vieran. Hay que acelerar, decía ella, mientras siga siendo dócil. No es dócil, respondió Thomas. Solo está cansada. Exactamente. Por eso hay que actuar ahora. ¿Actuar? Como se habla de un expediente bloqueado. ¿Y si se niega? Preguntó él. Elodie ricanó suavemente. No se atreverá. Tiene demasiado miedo a quedarse sola. Apreté la barandilla. Ni rabia, ni sorpresa, una confirmación glacial. Estaban totalmente equivocados. Subí sin hacer ruido. En mi habitación, saqué un sobre que había deslizado en el fondo de mi bolso. Contenía las copias de los documentos que había recuperado en mi salida a la ciudad. Cosas sencillas pero esenciales, pruebas, fechas, firmas. Esa noche, repasé todas las veces que había cedido para evitar conflictos, todas las concesiones que había tomado por amabilidad, todos esos años en los que había creído que el amor bastaba para proteger del desprecio. Me levanté y miré mi reflejo en el espejo. El rostro arrugado, sí. El pelo gris, por supuesto. Pero la mirada. La mirada estaba intacta, clara, presente. No tenía miedo a estar sola. Tenía miedo a desaparecer sin haber sido escuchada. Al día siguiente, Elodie me propuso acompañarme a tomar el aire. Caminamos una al lado de la otra por el barrio. Hablaba mucho, demasiado. Me describía una vida futura en la que yo solo era un detalle logístico. Ya verás, una vez instalada en otro lugar, todo será más sencillo para ti también. ¿En otro lugar dónde? Pregunté. Ella sonrió. Ya hablaremos de ello. Cada cosa a su tiempo. Siempre ese tiempo que me quitaban pedazo a pedazo. Al volver a casa, encontré una hoja puesta sobre mi cama, una lista de mis cosas, lo que podía llevarme, lo que se quedaría aquí. Ya había empezado a seleccionarme. Me senté con calma. Cogí un bolígrafo y por primera vez en mucho tiempo, escribí yo misma una lista. No de objetos, no de ropa, nombres, fechas, decisiones. Pensaban que preparaban mi partida, ignoraban que yo preparaba algo más. Algo que no se guarda en una carpeta, algo que no se negocia, mi dignidad. La revelación llegó de manera banal. Como siempre, son las cosas ordinarias las que agrietan las mentiras mejor construidas. Era un jueves por la mañana. Elodie había salido temprano, apurada, nerviosa. Había olvidado su ordenador portátil sobre la mesa del salón. La pantalla se encendió cuando pasé por delante. Una notificación, luego otra. Apareció mi nombre. Por reflejo más que por curiosidad, nunca había hurgado en sus cosas, nunca, pero esa mañana, algo en mí dejó de pedir permiso. Leí. Mensajes, una conversación grabada fechada hacía varias semanas entre Elodie y un notario que yo no conocía. Mi corazón latía lento, regular, como si se hubiera preparado para el impacto. ¿Sigue viviendo con ustedes? Sí, pero no por mucho tiempo. ¿Ha firmado algo recientemente? Quizás. ¿Confía en mí? Sentí que se me enfriaban los dedos. Más abajo, una frase me cortó la respiración. El objetivo es simplificar la transmisión antes de que cambie de opinión. A su edad, se puede invocar el cansancio, la confusión. ¿La confusión? Me senté lentamente. Releía cada línea con una precisión casi clínica. Hablaban de mí como de un obstáculo administrativo, de un plazo que acortar, de un riesgo que controlar. Otro mensaje, una vez que esté solucionado, podrá ser ubicada en otro lugar.
Será más limpio. Ubicada como un objeto. No lloré ni una lágrima. Lo que sentía ya no era tristeza, era una lucidez brutal, sin vuelta atrás posible. No querían solo mi lugar, querían mi silencio legal. Cerré el ordenador exactamente como lo había encontrado. Anoté la hora, la fecha, cada detalle. Lo escribí todo en la hoja que guardaba desde entonces en mi bolso. Nada debía quedar vago. Cuando Elodie regresó, me sonrió como de costumbre, esa sonrisa tranquila de quien cree haber ganado. ¿Todo bien?, me preguntó. Muy bien, respondí. Y por primera vez, era verdad. Esa noche, Thomas vino a hablar conmigo. Se sentó frente a mí, nervioso. Mamá, Elodie y yo pensábamos que sería bueno que conocieras a alguien para hablar de tu futuro. ¿A quién?, pregunté. A un profesional, para ayudarte a tomar decisiones serenamente. Decisiones que otros ya habían tomado. ¿Y si me niego? Él bajó los ojos. Sería más complicado. ¿Complicado para quién? Me levanté. Puse mi mano sobre su brazo. Thomas, dije con calma, tú sabes quién soy. Asintió sin convicción. Entonces recuérdalo, añadí, porque pronto corres el riesgo de no reconocer la situación. No comprendió, todavía no. En mi habitación, saqué otro sobre, el que aún no había abierto desde hacía años, mi antiguo testamento, el redactado antes de Elodie, antes de los silencios, antes de los cálculos. Lo leí una última vez y luego lo volví a colocar cuidadosamente. Pensaban que me tenían acorralada. Pensaban que estaba sola, aislada, vulnerable. Ignoraban algo esencial, cuando se empuja demasiado lejos a alguien que lo ha dado todo. Ya no queda nada que perder. Y en ese momento, el poder cambia de bando. No cambié nada exteriormente después de lo que había leído. Fue voluntario. La gente que conspira contra uno se vuelve imprudente cuando piensa que no sabes nada. Hablan demasiado, aceleran, dejan rastro. Y yo les dejé hacerlo. Elodie redoblaba su eficacia. Recibía llamadas en el pasillo, ordenaba papeles en mi presencia sin esconderlos nunca de verdad, como si en su mente todo estuviera ya arreglado, como si yo ya estuviera fuera del marco. Una mañana me anunció en un tono falsamente relajado. He concertado una cita para ti la semana que viene. Solo un trámite, un médico especializado para evaluar ciertas cosas. ¿Evaluar qué?, pregunté. Tu cansancio, tu memoria. Nada preocupante, por supuesto. Le miré sin pestañear. ¿Y si me niego?, sonrió. Esa sonrisa era diferente, más tensa. Sería una pena complicar las cosas inútilmente. Inútilmente. Como si mi voluntad fuera un detalle superfluo. No me negué, todavía no. En su lugar, empecé a llamar. No mucho, solo a las personas adecuadas, voces que conocía desde hacía tiempo, gente que me había visto actuar, decidir, gestionar, gente que sabía que yo no estaba ni confusa ni era influenciable. No explicaba todo. Hacía preguntas, pedía opiniones, hacía lo que siempre había sabido hacer, preparar el terreno. Una tarde, mientras la casa estaba vacía, saqué todas mis pertenencias de valor sentimental, las fotos, las cartas, los cuadernos. Lo guardé todo en una maleta discreta. No por miedo, sino por lucidez. Si alguien preparaba mi borrado, no dejaría nada atrás que pudiera ser utilizado o tirado. Por la noche, Thomas vino a hablarme de nuevo. Parecía tenso, más de lo habitual. Mamá, Elodie se preocupa por ti. Ah, ¿sí?, respondí. Cree que estás bajo presión, que te tomas todo muy a pecho. ¿Y tú qué opinas? Él dudó. Creo que deberías confiar en nosotros. Esa frase me hizo sonreír interiormente. La confianza, la misma que ya habían utilizado contra mí. Siempre he confiado, Thomas, dije suavemente. Quizás ese sea mi error. Levantó la cabeza, sorprendido por mi tono. ¿Qué quieres decir? Nada. Todavía no. Se fue con un malestar visible.
Sabía que empezaría a dudar, no de mí, sino de la situación, y eso era suficiente. La cita médica se acercaba. Elodie hablaba de ello como de un paso obligado, un trámite administrativo. Además, yo le dejaba creer que iría sin resistencia. En realidad, cada hora me acercaba a algo distinto. Ya no tenía miedo a ser desplazada. Ya no tenía miedo a estar sola. Lo que me daba miedo ahora era la idea de que pudieran creer que tenían razón, y no podía dejarles vivir con esa certeza. La noche anterior a la cita, me senté en la cama, con la maleta a mis pies y los papeles bien ordenados. Respiré profundamente. Estaba tranquila, sorprendentemente tranquila. Pensaban que el tiempo jugaba en mi contra, ignoraban que era precisamente ese tiempo el que trabajaba para mí. Mañana no haría nada extraordinario. Simplemente daría un paso más. Y a veces, un solo paso basta para que todo un plan se desmorone. El día de la cita, Elodie se levantó antes de lo habitual. Estaba demasiado tranquila, demasiado organizada. Había puesto mis documentos sobre la mesa de la entrada, bien alineados, tarjeta sanitaria, documento de identidad, una carpeta azul nueva que yo no había visto nunca. Lo he preparado todo, dijo ella. Así no tendrás que pensar en nada. No pensar en nada, ese era exactamente el objetivo. Thomas bajó poco después. Evitaba mi mirada. Tenía esa expresión que le conocía desde niño, la que ponía cuando sabía que estaba haciendo algo mal pero no se atrevía a oponerse. ¿Nos vamos?, preguntó Elodie. Me puse el abrigo lentamente, cogí mi bolso y luego me detuve. Finalmente, no iré con ustedes. El silencio cayó en seco. ¿Cómo que no?, respondió Elodie un poco demasiado rápido. He decidido ir sola. No estaba previsto, dijo ella frunciendo el ceño. El médico necesita que estemos allí para explicar ciertas cosas. ¿Ciertas cosas? ¿Las de ustedes? Soy perfectamente capaz de explicarme yo misma, respondí con calma. Thomas abrió la boca y luego la cerró. Elodie apretó los labios. Marianne, esto no es razonable, insistió ella. Es por tu bien. Precisamente. Abrí la puerta. El aire frío de la mañana me golpeó el rostro. Me sentí extrañamente ligera. Volveré más tarde, añadí. No me siguieron. En la calle, cada paso me parecía más seguro que el anterior. No iba a la cita que ellos habían organizado. Había cambiado el orden de las cosas, un detalle, quizás, pero en su mecánica bien engrasada, ese detalle iba a chirriar. No fui al médico, fui a otro lugar. Cuando regresé, varias horas después, la casa era un hervidero. Elodie daba vueltas. Thomas estaba sentado, con el rostro serio. ¿Dónde estabas?, lanzó ella de inmediato. Ocupada. ¿No has respondido al teléfono? Fue voluntario. Ella se cruzó de brazos. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Lo complicas todo. No, respondí. Estoy aclarando. Ella estalló. No entiendes nada. Intentamos ayudarte y te comportas como una niña caprichosa. ¿Una niña? Ahí estaba, la máscara acababa de caer. Thomas se levantó. Elodie, cálmate. No, replicó ella. Tiene que entenderlo. No podemos seguir así. ¿Así cómo?, pregunté. Me miró fijamente a los ojos. Como si todavía fueras dueña de todo. La palabra, dueña, quedó suspendida entre nosotras. Lo soy, dije suavemente. Ella se rió, una risa seca e incrédula. Ya no realmente. No respondí. Me limité a mirarla largo rato, lo suficiente para que una duda cruzara su mirada. ¿De verdad crees que todo está ya decidido?, retomé. Sí, respondió ella sin dudar. Entonces te vas a llevar una gran sorpresa. Ella palideció ligeramente. ¿Qué has hecho? No dije nada. Subí a mi habitación, cerré la puerta.
Saqué la maleta, la puse contra la pared. Esa noche, por primera vez, Elodie no durmió tranquila. La oía caminar por el pasillo, hablar en voz baja por teléfono, repitiendo que eso no estaba previsto. Ya nada lo estaba. Pensaban que controlaban el calendario, acababan de perder el ritmo. Y cuando alguien que actúa en la sombra empieza a entrar en pánico, es que la luz no está muy lejos. La confrontación no llegó como ellos imaginaban. No estalló, se instaló. Al día siguiente, la atmósfera en la casa era pesada, casi irreal. Elodie hablaba poco, me vigilaba. Thomas, por su parte, fingía que todo era normal, pero sus gestos eran bruscos, torpes, sus frases inacabadas. En la mesa, Elodie acabó rompiendo el silencio. Tenemos que hablar seriamente. Yo bebía mi té. Levante la mirada. Te escucho. Tomó aire como quien se dispone a retomar el control. Lo que estás haciendo no es aceptable. Rechazas las citas, desapareces sin avisar, creas inestabilidad. ¿Para quién? Pregunté. Para nosotros, para el niño, para el equilibrio de esta casa. Siempre esta casa, nunca yo. ¿Te das cuenta de que tu comportamiento puede causar problemas? Añadió ella. Si alguien tuviera que preocuparse por ello. Dejó la frase en el aire, una amenaza suave, administrativa, calculada. Thomas levantó la cabeza. Elodie. No. Cortó ella. Hay que ser realista. No podemos dejar que alguien tome decisiones incoherentes cuando hay tantos intereses en juego. La miré atentamente. Estaba tensa, más de lo que la había visto nunca. Sus certezas empezaban a agrietarse. ¿Hablas de mis decisiones? Pregunté con calma. Hablo de tu capacidad para decidir. Ya estaba dicho. ¿Y desde cuándo se cuestiona esa capacidad? Proseguí. Dudó solo un segundo. Desde que te niegas a cooperar. ¿Cooperar en qué? En lo que es razonable. ¿Lo que es razonable para ti? Apretó la mandíbula. Marianne, ya no eres la única que decide. Hay consecuencias legales. Thomas se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Preguntó él. Elodie comprendió demasiado tarde que había hablado de más. Nada, respondió demasiado rápido. Solo digo que existen ciertos trámites para proteger a todo el mundo. Proteger. Siempre esa palabra que servía para justificarlo todo. Me levanté lentamente. No bruscamente, no de forma teatral, sino lentamente para que comprendieran que cada gesto era elegido. Voy a ser muy clara, dije. Nadie aquí tomará decisiones por mí. Elodie ricanó. ¿De verdad crees que puedes controlarlo todo? La miré fijamente a los ojos. Sí. Ella estalló en carcajadas, una risa nerviosa. Vives en una ilusión. Eres dependiente de nosotros, de esta casa. Ahí es donde te equivocas. El silencio cayó. Thomas me miraba como si me descubriera por primera vez en mucho tiempo. No lo saben todo, añadí. Y es voluntario. Elodie palideció. ¿Qué estás insinuando? Nada por ahora. Se levantó bruscamente. Basta. Te niegas a colaborar, te pones en peligro y pones en dificultades a esta familia. ¿A esta familia? Repetí. No respondió. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave. No por miedo, sino por principio. En la calma recuperada, saqué los documentos de mi bolso. Los releí una última vez. Todo estaba en orden. Esa noche, Elodie telefoneó largo rato. Oía su voz subir, bajar, quebrarse. A veces repetía que se le escapaba de las manos, que no era como estaba previsto, que el momento era malo. Tenía razón en una cosa, el momento había cambiado. Thomas vino a llamar a mi puerta más tarde, suavemente. «Mamá, ¿podemos hablar?» Abrí. Parecía perdido, cansado, menos seguro de sí mismo que nunca. Elodie dice que te estás volviendo impredecible. ¿Y tú qué opinas?
Bajó los ojos. Ya no lo sé. Le puse una mano en el hombro. Entonces escucha bien lo que te voy a decir. Estoy lúcida, estoy protegida y no he firmado nada sin entenderlo. Levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué quieres decir con protegida? Exactamente lo que significa. Le vi alejarse por el pasillo. Caminaba más despacio que antes. La duda había empezado su trabajo. Elodie, por su parte, ya no tenía dudas, tenía miedo. Y cuando alguien que se creía en posición de fuerza empieza a tener miedo, es solo cuestión de tiempo antes de que la verdad se imponga. El vuelco no ocurrió con ruido, ocurrió con absoluto silencio. A la mañana siguiente, Elodie no salió de casa. Fingía trabajar desde el salón, pero la sentía al acecho, atenta al menor movimiento. Thomas se había ido temprano, sin una palabra. El día anterior había dejado huella. Me vestí con cuidado. No elegante, no arreglada, simplemente pulcra, presente, como alguien que se dispone a hacer algo importante pero que ya no necesita hablar de ello. Cuando bajé, Elodie levantó la cabeza. ¿Sales? Sí. ¿A dónde? A solucionar algo. Dejó su ordenador. Marianne, no puedes seguir actuando a nuestras espaldas. Nuestras, siempre ese plural que me excluía. No es a tus espaldas, respondí. Es frente a ti. Solo que no estás mirando al lugar adecuado. Se levantó bruscamente. ¿Te crees más lista que nadie? No, solo más lúcida. Salí sin esperar su respuesta. Cuando regresé al final de la tarde, la atmósfera había cambiado radicalmente. Elodie estaba sentada a la mesa, inmóvil. Ante ella, un sobre abierto. Con las manos juntas, la mirada vacía. Thomas estaba de pie junto a la ventana. Se dio la vuelta al oírme entrar. «Mamá, ¿qué has hecho?» Me acerqué lentamente. Reconocí el sobre, mi nombre, mi letra, el sello oficial. He hecho lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Elodie levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido. Ya no había sonrisa, ni arrogancia, solo una inquietud bruta. ¿Has ido a ver a un notario? Sí. Thomas se pasó una mano por la cara. ¿Por qué sin decírnoslo? Porque todo lo que concierne a mi voluntad no les pertenece. Elodie sacudió la cabeza. ¿No tienes derecho a hacer esto así? Tengo todo el derecho. Ella agarró las hojas. ¿Lo has cambiado todo? No, respondí con calma. Lo he aclarado todo. El silencio se volvió pesado. Has comprendido que no era una cuestión de dinero, proseguí. Era una cuestión de respeto y ustedes cruzaron el límite. Thomas tragó saliva. Mamá, solo queríamos anticipar. Anticipar mi desaparición, mi borrado, mi marginación. Elodie murmuró. No es lo que crees. Entonces explícame, ¿por qué hablabas de confusión? ¿Por qué preparabas ingresos en centros? ¿Por qué contactabas con gente para simplificar la transmisión? No respondió. Me senté lentamente, como alguien que ya no tiene prisa. Lo he revisado todo, mis bienes, mis decisiones y, sobre todo, las personas en quienes confiaba. Thomas levantó los ojos, aterrado. ¿Qué quieres decir? Que la confianza no es automática. Se gana y se pierde. Elodie puso la hoja sobre la mesa. Su voz temblaba. No puedes castigarnos así. No es un castigo. ¿Entonces qué es? La miré fijamente a los ojos. Una consecuencia. La palabra cayó, pesada y definitiva. Nos pones en dificultades, dijo ella, nos quitas toda seguridad. No, les quito la ilusión de que todo les era debido. Thomas se sentó a su vez. Su rostro se había ensombrecido. ¿Y ahora qué? Ahora, cada uno asume su lugar. Elodie murmuró, casi inaudible. ¿Lo has hecho a propósito? ¿Has esperado? Sí. ¿Por qué ahora? Porque estaba lista. Me levanté.
No busco venganza ni conflicto. Busco la paz y la tendré con o sin su aprobación. No respondieron nada. Esa noche, por primera vez, dormí profundamente, sin temor, sin anticipación, sin miedo a lo que se decidiera por mí. Pensaban que era débil porque era paciente. Acababan de aprender la diferencia. El impacto no fue inmediato. Se difundió lentamente como un veneno que uno se niega a admitir. Los días siguientes, Elodie cambió de estrategia. Ya no gritaba, ya no amenazaba, intentaba otra cosa, la dulzura forzada, las frases melosas, las miradas llenas de falsa solicitud. Debes de estar agotada, Marianne. Todo esto te ha estresado. Podríamos volver a empezar sobre buenas bases. Sabes que siempre eres bienvenida aquí. Bienvenida. Después de haber sido planificada, seleccionada, desplazada. Yo respondía poco. Dejaba que esas palabras resbalaran sobre mí, ya no tenían agarre. Lo que ella no comprendía todavía es que yo ya no buscaba ser comprendida. Había dejado de negociar mi dignidad. Thomas también, entre la culpa y la rabia, entre la lealtad filial y el miedo a perder su comodidad. Me miraba como se mira a alguien que ha cambiado de estatus sin avisar. Una noche vino a hablarme a solas. La casa estaba tranquila. Elodie había salido, nerviosa, a tomar el aire. «Podrías habernos avisado, mamá. Tú podrías haberme defendido». Bajó la cabeza. No pensé que llegaría tan lejos. Siempre se llega demasiado lejos cuando nadie dice basta. Se sentó frente a mí. Elodie está en pánico. Lo sé. Dice que quieres destruirla. Esbocé una sonrisa triste. Nunca he querido destruirla. Ella se limitó a construir sobre algo que no le pertenecía. Se quedó en silencio. Dime una cosa, Thomas, retomé, si los papeles se hubieran invertido, si alguien hubiera hablado de ti como de un expediente que resolver, ¿qué habrías hecho? No respondió. Al día siguiente, la tensión alcanzó otro nivel. Elodie recibió una llamada al final de la mañana. La oí desde el piso de arriba. Su voz se tensó. Luego gritó, no fuerte, pero con esa crispación que delata el pánico real. Cuando colgó, subió las escaleras rápidamente y abrió mi puerta sin llamar. ¿Has hablado con alguien más? No era una pregunta. Sí. ¿Con quién? Con quienes debían saberlo todo. Dio un paso adelante. No tienes derecho a manchar nuestra imagen. No he manchado nada, he arrojado luz. ¿De verdad buscas aislarnos? No, simplemente he dejado de dejar que me aíslen a mí. Temblaba ahora. Su fachada se desmoronaba. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás cambiando todo. Los planes, el equilibrio. Los planes no eran los míos. Nos pones en una posición imposible. Tú me pusiste ahí mucho antes. Apretó los puños. ¿Crees que has ganado? La miré sin rabia. Yo no juego, y por eso tú pierdes. Salió dando un portazo. Esta vez con una violencia que sonaba a confesión de fracaso. Thomas llegó tarde. Tenía los rasgos cansados. Dice que se va unos días, me dijo. Quizás sea lo mejor. Dice que o tú o ella. Le miré con calma. Entonces, tienes que elegir. ¿Me pides que elija? No, te pido que te mires al espejo. Se quedó petrificado. No me quedaré donde tenga que mendigar respeto, añadí, ya sea aquí o en cualquier otra parte. Lo comprendió. Lo vi en sus ojos. Esa noche, Elodie no volvió y, por primera vez en mucho tiempo, la casa respiró. Pensaban que la última batalla se libraría en la herencia. No habían comprendido que la verdadera fractura era moral, y esa, ninguna firma puede repararla. Regresé. Elodie ocurrió 3 días después. Sin disculpas, sin maletas, solo una presencia pesada, tensa, como alguien que vuelve no porque quiera, sino porque no tiene más opciones. Entró sin decir palabra. Su mirada recorrió la casa y se posó en mí.
Yo leía tranquilamente en el salón. Se detuvo, como sorprendida de verme todavía allí, tranquila, inmóvil, intacta. Tenemos que hablar, dijo ella. Ya hemos hablado, respondí sin levantar la vista. Apretó los dientes. ¿Has contactado con gente, familiares, conocidos? ¿Estás diciendo tonterías? Estoy diciendo exactamente lo que pasó. ¿Deformas la realidad? No. Quito el filtro. Thomas llegó en ese momento. Sintió la tensión de inmediato. ¿Qué pasa? Preguntó. Elodie se volvió hacia él. Tu madre está arruinando nuestra imagen. Está convirtiendo una historia privada en un escándalo. Me levanté lentamente. Lo que debía seguir siendo privado era el comportamiento de ustedes, no mi reacción. ¿Qué quieres? ¿Que parezcamos unos monstruos? No, solo lo que han sido. Ella estalló. Oh, exageras. Solo queríamos organizar las cosas, anticipar. ¿Anticipar qué? ¿Mi desaparición, mi marginación, mi confusión inventada? Thomas palideció. Elodie. ¿No me mires así? Gritó ella. Ella lo manipula todo. La miré fijamente a los ojos. No, simplemente he dejado de callar. Respiró hondo, buscando las palabras. Muy bien. Ya que quieres jugar a eso, hablemos con franqueza. Se acercó. ¿Crees que cambiar tu testamento te hace fuerte? ¿Crees que eso te protege? Sí. Te equivocas. Te cortas de nosotros, te quedarás sola. Ya he estado sola. La diferencia es que ahora lo elijo yo. Se rió nerviosamente. Ya no tienes sitio aquí. Thomas se sobresaltó. Elodie. Es la verdad. Continuó ella. Esta casa, esta familia. Lo estás destruyendo todo. Me volví hacia mi hijo. Ahí lo tienes. Escúchala bien. Es exactamente lo que has dejado que haga desde el principio. Se había quedado petrificado, incapaz de responder. Elodie sacó un documento de su bolso. Ya que quieres ser independiente, hagámoslo hasta el final. Vamos a oficializar tu partida. No puedes quedarte aquí indefinidamente. No me moví. ¿Estás hablando de expulsarme? Yo lo llamo aclarar la situación. ¿Bajo qué base legal? Dudó una fracción de segundo, suficiente. Ya encontraremos alguna. Me acerqué a mi vez. No encontrarás nada porque yo me anticipé antes que tú. Y esta vez, de verdad. Palideció. ¿Qué quieres decir? Que ya no tengo nada aquí que pueda ser usado en mi contra. Que cada paso que intentes dar te devolverá a tus propios actos. Thomas murmuró. Elodie, ¿qué has hecho exactamente? Evitó su mirada. Nada ilegal. Nada limpio tampoco, añadí. El silencio cayó, pesado, definitivo. Elodie comprendió en ese instante que había perdido más que una herencia potencial. Había perdido el control del relato. Y para alguien como ella, eso era insoportable. ¿Lo vas a lamentar?, dijo fríamente. No, respondí. Por fin voy a respirar. Soltó las llaves y agarró su abrigo. Muy bien, haz tu vida. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Salió dando un portazo. Esta vez con una violencia que sonaba a confesión de fracaso. Thomas se quedó de pie solo en mitad del salón, con los hombros hundidos. Nunca quise que llegara a esto, murmuró. Sin embargo, dejaste que pasara. Me miró, con los ojos húmedos. Yo también tuve miedo otra vez. La diferencia es que yo actué. No respondió nada. Esa noche, preparé mi maleta. No huyendo, sino eligiendo. Ya tenía un lugar a donde ir, un sitio donde se me esperaba, no donde se me toleraba. Pensaban que la última batalla sería un intento de manipulación. No habían comprendido que la verdadera derrota era haberme empujado a irme sin remordimientos.
Y cuando una mujer mayor se va sin remordimientos, es que ya ha ganado. Me fui una mañana clara, sin prisas. Mi maleta estaba lista desde hacía tiempo. No pesaba. Solo contenía lo que yo había elegido llevarme. El resto ya no me pertenecía. Thomas estaba allí, de pie en la entrada. Elodie no había vuelto. Su silencio se había vuelto permanente, como una decisión tomada demasiado tarde. ¿Te vas de verdad?, dijo él. Sí. Miró la maleta y luego a mí. ¿A dónde vas? A donde no tenga que justificar nada. Asintió lentamente. Lo siento, mamá. Le miré largo tiempo. No con rabia, no con triunfo, sino con esa lucidez dulce que se adquiere cuando se ha dejado de esperar algo de los demás. Lo sé. No le pedí que eligiera. No le pedí que me retuviera. Los adioses de verdad no están hechos de discursos, están hechos de aceptación. Cuando la puerta se cerró tras de mí, no sentí nada violento. Ni un alivio espectacular, ni una tristeza aplastante, solo una sensación nítida, casi física, la de haber recuperado la posesión de mí misma. Las semanas pasaron lenta y apaciblemente. Me instalé en un lugar sencillo, tranquilo. Allí nadie me hablaba como a una carga. Nadie me miraba como un problema que resolver. Me llamaban por mi nombre. Me pedían mi opinión, respetaban mis silencios. Thomas llamaba a veces, menos a menudo. Su voz había cambiado. Ya no me preguntaba cuándo volvería. Me preguntaba cómo estaba. Era tarde, pero era real. De Elodie no volví a saber nada y no busqué saber nada. No me arrepiento de nada, ni de haberme ido, ni de haber hablado, ni de haber actuado. Hay una cosa que comprendí demasiado tarde, pero que quiero decir claramente ahora: la dignidad no se negocia, incluso cuando sale cara, sobre todo cuando sale cara. Se suele creer que envejecer es perder poder. En realidad, es perder el miedo a desagradar. Y esa libertad, nadie se la puede quitar sin su consentimiento. Si esta historia les ha llegado, si les ha recordado a alguien o si les ha dado la fuerza para reflexionar de manera distinta sobre sus propios límites, entonces suscríbanse, dejen un me gusta y compártanla, porque estas historias merecen ser escuchadas. M.